Alejandro VI encargó al arquitecto Lorenzo Bernini el diseño de la Plaza de San Pedro, como lugar de concentración de muchedumbres en momentos señalados de la iglesia. Este espacio carecía de uniformidad, con un desordenado entorno que la nueva plaza quería ocultar. Bernini hizo dos propuestas, una construyendo un edificio porticado en gran semicírculo a modo de los brazos abiertos de la iglesia, pero la elegida fue más económica, mediante una columnata que delimitara un espacio ovalado significando los brazos de acogida a la cristiandad. Sin embargo, la fachada de la catedral se encontraba a una altura superior a la plaza, por lo que debió hacerse un gran atrio escalonado de forma trapezoidal entre el templo y la columnata. Este espacio intermedio recuerda a la plaza del Capitolio de Miguel Ángel, con los lados inclinados para producir el efecto de paralelismo desde la columnata. La columnata está formada por 4 hileras paralelas de columnas dóricas construidas en mármol travertino de 15 metros de altura, rematadas con un entablamento donde se colocaron las estatuas de 140 santos. Este desfile de columnas en círculo produce un efecto visual de cierre de la plaza. Pero al trazarse la columnata mediante dos circunferencias que se cruzan en los centros, desde estos mismos centros que son los focos de la elipse, la visión del espacio interior y exterior de la plaza queda diáfano, desapareciendo las 4 filas de columnas como si se tratara de un baile o coreografía de pilares. El barroco fue la corriente del arte que desde el siglo XVII llevó las formas arquitectónicas a situaciones extremas y exageradas, rompiendo la estabilidad clásica mediante el dinamismo, el desequilibrio y la distorsión. Para el edificio de la Sapienza, Universidad Romana de la Iglesia, construido en el siglo XVI, se encargó al arquitecto Francisco Borromini la construcción de una capilla en 1642, debiendo proyectarla dentro del estrecho patio de la universidad. El diseño de la planta de la capilla dedicada a San Ivo responde a una compleja figura geométrica formada mediante triángulos y círculos simbólicos, hasta conseguir una forma de flor. Con este dibujo, el interior adquiere una planta mixtilínea con espacios cóncavos y convexos, rematados en una compleja cúpula hexagonal que se apoya en un entablamento construido con pliegues de cantería. La fachada está rehundida con una pantalla curvada sobre la que se eleva la cúpula y la linterna. Este remate final, con forma helicoidal, es el más singular de Borromini. Se ha visto en su alargada y envolvente figura un paralelismo con las ilustraciones que entonces se hacían de la Torre de Babel y del Faro de Alejandría, convirtiendo al templo en un faro para la sabiduría. El trampantojo es una falsa realidad con que se engaña al ojo, haciéndole ver algo que no existe, irreal o sorprendente. El barroco llevó estas experiencias al límite del hiperrealismo, utilizando el ilusionismo tramposo mediante juegos espaciales de perspectivas engañosas. El caso más sorprendente se encuentra en Roma, en la iglesia de San Ignacio, construida por la Compañía de Jesús en 1626 por el arquitecto padre jesuita Horacio Grassi. Las grandes dimensiones del templo
y el coste económico hicieron difícil su terminación. La bóveda central la pintó el padre Andrea Pozzo a partir de 1685. Este gran pintor, tratadista de geometría y arquitecto, representó en perspectiva el tema de la apoteosis de San Ignacio, un enorme cielo abierto donde Cristo envía a San Ignacio y los santos de la orden a evangelizar los continentes. La cúpula, con las mayores dimensiones de Roma después de la de San Pedro, quedó sin hacerse, encargándose al padre Pozzo la pintura de una cúpula falsa, plana, que se vería en perspectiva al entrar en el templo. Es un trampantojo tramposo porque al moverse el observador el engaño espacial desaparece. El éxito del mayor trampantojo de Roma fue tal que el padre Pozzo pintó otra falsa cúpula en la iglesia de los jesuitas de Viena. Pero hay otro engaño más. La falsa cúpula romana del padre Pozzo se quemó en 1823 y la que hoy contemplamos es una copia idéntica hecha por el pintor Francisco Mannino. Construido en el siglo XVI y remodelado un siglo después, el Palacio Espada de Roma perteneció a la familia de varios cardenales. En uno de los muros se pintó una galería que en 1635 el arquitecto Francisco Borromini convirtió en una columnata de paso al patio posterior, que está a 9 metros de distancia. El artista de las soluciones heterodoxas, buscador de formas ilusorias, diseñó un pasillo de columnas auténtico trampantojo espacial, consistente en alargar la profundidad del pasillo mediante una construcción en perspectiva que contrae el espacio, pero dilata la falsa visión del mismo. Se ha calculado que la distancia de la profundidad real parece alargarse hasta los 21 metros. Todo se consigue achicando la altura de los tramos de la bóveda y uniendo las pantallas de columnas, que son cada vez más pequeñas. Al fondo se colocó una estatua en el siglo XIX para agrandar la sorpresa cuando las figuras avanzan por el pasillo, llegando a parecer gigantes. En la planta de la iglesia romana de San Andrés del Quirinal, el arquitecto Lorenzo Bernini consagró la forma geométrica ovalada como el nuevo canon del diseño barroco, frente al círculo como la figura propia del Renacimiento. El trazado elíptico con 2 focos y 2 ejes de distinta dimensión adquiere un mayor dinamismo espacial. En el exterior, el pórtico curvado ante una fachada plana genera un juego dinámico de formas cóncavas y convexas. San Andrés del Quirinal era la iglesia de los jesuitas novicios, donada a San Francisco de Borja por el cardenal Pamphili. Se construyó en 1658, cobrando el arquitecto solamente una ración de pan diaria. El interior se articula con pilastras y capillas perforadas en el muro, como en el Panteón de Roma, realizada con mármoles y jaspes. Bernini fue el arquitecto que invadió los edificios con la teatralidad de las esculturas que recorren las paredes y las bóvedas. En San Andrés se abren 2 linternas de iluminación por donde el cielo parece haberse roto, dejando escapar oleadas de ángeles que se descuelgan huyendo de la luz divina para mezclarse con la humanidad. La cúpula se llena de bebés con alas revoloteando por todo su perímetro. Los trinitarios descalzos de San Juan de Malta
Era una orden religiosa menor que compró un pequeño solar urbano en el cruce de las Cuatro Fuentes en Roma. La obra encargada a Francisco Borromini en 1634, San Carlo de las Cuatro Fuentes, debía contener un templo, un claustro, las celdas y un jardín, todo ello construido en ladrillo revocado. Se levantó un edificio comprimido al máximo, con los muros plegados, los entablamentos rotos o curvados y la planta de la iglesia con forma de rombo y cúpula ovalada, formada por una compleja geometría. Este modelo de arquitectura, de formas desquiciadas, sin planos lisos ni tramos regulares, fue el prototipo más dinámico del barroco romano, como se muestra en el claustro. Para la fachada de la iglesia, por su estrecha dimensión, tuvo la original idea de colocar en la dirección de la calle un gran telón ondulante de 2 pisos, con formas cóncavas y convexas, donde se usan arbitrariamente los elementos clásicos. En la iglesia de los Carmelitas de Roma, Santa María de la Victoria, la familia Cornaro encargó en 1645 a Lorenzo Bernini construir una capilla dedicada a Santa Teresa de Jesús, que había sido canonizada unas décadas antes. En lugar de construir una capilla convencional, diseñó un escenario teatral con palcos laterales en el que representó un milagro de la Santa. El espectáculo sobrenatural se construye a base de efectos de ilusionismo, como un fenómeno de magia en el que los actores vuelan en el aire, iluminados con el foco de luz de una ventana oculta al observador mediante el efecto trucado de rayos de bronce. Santa Teresa se representa durante uno de los éxtasis que experimentó con un fuerte dolor que le produce la flecha de un ángel. El gesto de dolor y placer a la vez definen su rostro. Las 2 esculturas se mantienen sobre una nube pétrea levitando en medio de un espacio del ábside escénico. Pero también es muy interesante el tratamiento que da a los mecenas de la capilla, los Cornaro, a los que sitúa a ambos lados asomados a sendos palcos, comentando entre ellos el ilusionismo de la mística experiencia.